La primera luz sobre la estación monástica orbital Santa Aurora no despertó a nadie, atravesó el silencio con la solvencia de una promesa. Era una luz cálida, como de amanecer en los viejos poemas de la tierra, y en ese resplandor se recortaba la figura de una nave diminuta, apuntando con la insistencia de un dardo hacia un mar de sombra que no podía ser más inmenso, 1000 naves enemigas, alineadas en panoplia, flotando como una constelación hostil que pretendía borrar el planeta debajo de la órbita sagrada. El paisaje orbital era una iglesia mecánica, anillos de mantenimiento, paneles solares que brillaban como vidrieras, corredores magnéticos que recordaban claustros. Santa Aurora había sido concebida como santuario y faro, su propósito era conservar, orar y vigilar. En su núcleo latía la capilla de la Aleta, una cámara de antenas y resonadores, que guardaba la reliquia que pocas personas conocían, el prisma Aegis, una tecnología heredada de una humanidad que aprendió, en tiempos de soledad, a pedir auxilio con las manos de la física. El prisma no era un arma al sentido vulgar, era una geometría que cambiaba como la gravedad hablaba con la luz. Custodiado por votos y códigos, su activación exigía más que voluntad, pedía precio. La nave pequeña que atravesaba aquel amanecer era la única de su clase en la órbita. Su piloto, Yara Solís, llevaba en la muñeca el anillo de su madre, una banda de titanio martillada, un sello plasmado con las runas de la tripulación que un día cruzó la estela para fundar Santa Aurora. El anillo tenía una muesca, una marca de quemadura que había salvado a su portadora de una explosión, y desde entonces, en la familia, había significado supervivencia y juramento. Yara lo apretaba sin mirarlo, como quien aprieta una plegaria. Desde la distancia, la flota invadente, los Kalex, parecía una urdimbre de escamas oscuras, sus cascos reflejando la aurora con una luz fría. Los Kalex eran grandes, de piel azul metálica y trenzas de filamentos dorados que pendían como medallas de guerra. Sus naves eran igualmente laberínticas, con proas afiladas y cámaras que respiraban energía. 1.000.000 de máquinas con la intención fría de extirpar lo que consideraban una célula humana innecesaria. Yara venía sola. Su casco, insignia y entrenamiento no le daban más que una cifra, 1 contra 1000. Un simple piloto desplazando una corbeta de maniobra, pequeña, con una panza de relleno magnético y un arma principal que escupía bocanadas de plasma en direcciones precisas. Para el observador de la estación, una nave diminuta, para los que la habían visto en las simulaciones, una ficha sacrificial. Pero el tacto de Yara con la nave era de artesana, y su mente, de general. La cámara omnisciente que miraba la escena no era cruel ni indulgente, examinaba los vectores de intención, el movimiento de los Kalex, la orientación de sus capas defensivas. Las señales de sincronía que hablaban de su orgullo táctico. No había murmullo humano, no había diálogo, solo la respiración mecánica de sistemas y el latido de una estación que recogía la plegaria y la transformaba en cálculo. Y en ese primer plano, en la planitud de la órbita y en el estremecimiento del mar planetario abajo, se estableció la pregunta, ¿cómo se enfrenta un ser humano, bautizado en la fragilidad, a la marea de una civilización entera? La pregunta se respondió con la ejecución fría y casi ritual de una maniobra que no estaba en los libros. Yara solapó su firma térmica, dobló su trayectoria hacia un corredor de escombros que no figuraba en los mapas y, a velocidad apenas visible, dejó de ser individuo para volverse catalizador. Cada microsegundo contaba. Había fe en sus manos y una furia contenida, mezcladas en igual medida, fe por lo que Santa Aurora representaba y furia por la presunción de que un planeta podía ser tomado como si fuera propiedad. Con la calma de quien reza antes del salto, Yara ajustó la nave, cerró el casco de sus recuerdos y se lanzó. La flota Kalex se quedó pensando que una escaramuza enviada como sonda sería fácil de extinguir. No sabían que la pregunta era mucho más amplia. La humanidad no se medía por número, sino por una calidad que se encendía cuando era preciso. Un faro no resiste por grosor, resiste porque su luz es memoria.
Y así, mientras el prisma Aegis palpitaba en la capilla de la aleta, el movimiento de una sola nave desató una inevitable cadena de causalidades, estrategia, materia, plegaria, que empujaría a ambos bandos hacia una elección ética y física, conquistar o ser tocados por la dignidad humana hasta el cese de la violencia. El amanecer no favorecía a nadie en especial, apenas aclaraba las formas. Pero la órbita de Santa Aurora estaba a punto de convertirse en el escenario de una lección que ni la tecnología ni la soberbia podían evitar aprender. Santa Aurora no era solo una estación, era la culminación de una comunidad que había decidido no olvidar. Sus arquitectos habían entrelazado bibliotecas con jardines hidropónicos, talleres y altares de control orbital donde antiguos capellanes técnicos ejecutaban rituales de mantenimiento que mezclaban ecuaciones y salmos. La colonia orbital llevaba el nombre de un planeta que no estaba en la misma órbita, la Tierra de antaño, cuyo recuerdo se había encapsulado en holocapillas que proyectaban amaneceres de un mundo perdido. Las órdenes de vida allí eran sencillas: preservar, observar y, si fuera necesario, dar la vida por el mundo que flotaba debajo. El planeta debajo, Eirene 9, era un globo de océanos brumosos y llanuras verdes, con ciudades en la costa y fábricas en los cráteres secos. La población humana en la superficie miraba al cielo con una mezcla de devoción y pragmatismo. Santa Aurora era su ojo, desde ahí se desplegaban espectadores, escuadrones de relevo y las pocas naves que podían realizar maniobras de alta precisión. Entre ellas, la Flecha de San Marcos, la nave de Yara, era famosa por su capacidad de burlar defensas y volver con información vital. Hoy, esa nave tenía otro propósito. Los Kalex no eran simples invasores, eran una alianza expansionista cuya doctrina consideraba la aniquilación como método de purificación. Su política de conquista se basaba en asimetría tecnológica y organización centralizada. Habían descubierto Eirene 9 por su espectro de emisiones, voces, salmos, plegarias, y lo habían etiquetado como anomalía. La orden de la flota era erradicar la anomalía. Para ellos, la vida humana era una moldura biológica sin más. Santa Aurora detectó la aproximación cuando las primeras ondas entrelazaron su señal en el campo magnético. Los sistemas de la estación calcularon 10 puntos de ruptura en la formación Kalex, predijeron las rotaciones de las naves madre y definieron escenarios de aproximación. La respuesta inmediata fue enviar una voz a la superficie, activar las defensas planetarias y evacuar los puntos civiles más cercanos. Muchos obedecieron. Otros, en la costumbre humana, permanecieron, hombres y mujeres que no podían imaginar salir de sus casas cuando la estación que les hablaba decía resistir. Yara había pasado por esas mismas calles. Su memoria contenía 3 objetos de certeza: el anillo de su madre, un holo emblema de la tripulación cosido en su chaqueta, un emblema circular con un rayo y una paloma. Y una plegaria escrita en un papel sellado que su abuelo había guardado desde los días de la travesía. Esos 3 objetos no eran superstición, eran contratos de identidad. La plegaria, escrita en tinta que solo brillaba con la luz del amanecer, decía: que la mano que actúe sea la misma que recuerda, y la frase se le había quedado en la garganta desde que era niña. A lo largo del preasalto, la estación desplegó drones y los ingenieros prepararon el prisma Aegis. La capilla de la aleta se unió a las órdenes, y en su núcleo, una sala vibraba con la certeza: el prisma podía manipular los flujos gravitacionales hasta cierto límite. Pero su activación en modo ofensivo exigiría sacrificar la estructura orbital. La estación quedaría hecha escombros, y muchas vidas, posiblemente miles, en las proximidades orbitarían hacia la muerte. El dilema moral llegó a la forma de números y posibilidades. Activar el prisma podía detener a la flota, pero requeriría detonar el núcleo de cohesión orbital. La economía humana en la superficie perdería su ojo protector por un tiempo desconocido. El costo implicaba no solo estructuras, sino memorias. Los ancianos de Santa Aurora debatieron, pero la decisión no nació de una mesa técnica, nació de un informe que Yara mandó y que lo cambió todo. Ella, con la mente de un piloto y el temple de alguien que había visto morir a sus amigos,
propuso una alternativa insólita que mezclaba maniobra y sacrificio personal. No la presentó en palabras, la ofreció en vectores. Yara propuso atraer la formación Kalex a una danza, usar la flecha de San Marcos como gancho para forzar readaptaciones en las unidades enemigas y, en el momento justo, activar el prisma en un estado que reconfigurara el campo gravitacional alrededor de la estación para que se volviera una trampa. El precio sería la estación y la vida orbital. La ganancia, la supervivencia planetaria. Los teóricos alertaron, la maniobra requería que la nave de Yara pasara dentro del radio de sincronía de 1 millar de naves. Ejecutara una maniobra imposible de engañar y sobreviviera el tiempo esencial para disparar la señal de activación del prisma desde el núcleo de la estación. Yara sabía que su chance real era microsegundos, aún así, aceptó. La estación selló planes de evacuación más amplios y preparó a sus equipos de rescate, sabiendo que no todos regresarían. Mientras tanto, los Kalex redondearon su formación. Entre ellos, un comandante se distinguía por una corona de filamentos dorados, Bratel. Era un estratega de músculo y números, acostumbrado a calcular las probabilidades de victoria, su ego había sido templado en centenares de conquistas. Bratel notó la nave humana y, lejos de considerarla una molestia, la trató como un insecto interesante. Ordenó enviar escuadrones de reconocimiento y preparar los grupos de bloqueo. La arrogancia Kalex era tangible, 1000 naves contra una mujer, un anillo, una plegaria. La ecuación que Bratel vio resulta doble, no era solo fuego y metal, era la posibilidad de marcar simbólicamente a la humanidad como inferior. Ante ese panorama, la estación activó un ritual técnico que, para los humanos, era casi religioso, la consagración de la aleta. Capellanes y técnicos recitaron códigos de estabilidad mientras cerraban amplificadores. Lo hicieron en silencio, firmes y con rostros que recordaban nombres. En la capilla, el prisma Igis comenzó a pulso, como si respondiera a la longevidad de la fe. Sus cámaras se llenaron de un brillo que parecía beber la aurora. No se trataba ya de fe contra ciencia, era la fe que se traduce a función. En el punto de partida, Yara se colocó en la cabina y deslizó el anillo a un dedo que no tocaba la consola. Era un gesto de impericia humana, como un soldado que mira al cielo antes de entrar en batalla, y también un sello, el anillo activaba la autorización personal para el plano de sacrificio. Su buffer biométrico estaba alineado con la cadena de activación de la capilla. No había otra persona que pudiera tomar esa decisión. El peso de la responsabilidad se manifestó físicamente cuando la tripa de la nave se tensó, cuando el panel de control pareció adquirir la memoria de un ave a punto de lanzarse. La gente en la superficie observó cómo se observa una constelación que dice casos de gloria y dolor. Los niños aferraron amuletos, los obreros cerraron herramientas, las religiosas en los monasterios de la costa encendieron velas sintéticas que enviaban calor a la estación, pequeños gestos de compañía. Y en cada gesto había algo más que superstición, había la certeza de que una vida podía significar todo un destino. Cuando la flecha de San Marcos apagó sus luces exteriores y se deslizó hacia el corredor de escombros, el silencio cambió su tono, ya no era expectante, era firme. La maniobra que Yara había diseñado no era un acto solitario, era un compás en el que cada elemento debía tocar su nota con precisión. Primero, la nave se hundió en la sombra de un cinturón de satélites descompuestos, un laberinto de chatarra orbital que la humanidad había abandonado por peligroso. Allí, los sensores humanos encontraron la posibilidad de oculto, entre escombros flotaban capas de roca espacial y paneles rotos que podían reflejar y dispersar señales. Fue el primer truco. La flecha de San Marcos aprovechó el caos para modificar su firma y hacer creer a los Kalex que su capacidad de defensa plástica era mayor de lo que era. De inmediato, los Kalex enviaron escuadrones de corte para arrancar a Yara del laberinto. Sus naves pivotaron con la disciplina de una escuela militar. Sus sensores, pensados para destruir colonias, eran inherentes a la coordinación numérica, detectaban patrones y replicaban respuestas con velocidad. Bratel calculó que, en el mejor escenario,
La pequeña nave humana podría durar apenas minutos. El plan Kalex era simple: cercarla, aislarla, anularla. Nada más. Pero la humanidad tenía trucos que la soberbia no anticipaba. Yara conocía el perfil de las naves adversarias no por descaro, sino por haber leído los informes de combate y por haber visto simulaciones que no se parecían al verdadero movimiento. Su ventaja no residía en la tecnología, sino en la plasticidad del razonamiento. Aprovechó la geometría de la estación, conocía los ejes de corrección de Santa Aurora y cómo estos podrían resonar con la activación parcial del prisma. Su plan era un rompecabezas de microgestos: forzar a los Kalex a recalibrar constantemente, gastar energía en cambios de vector, volverlos previsibles. Primera fase: atraer. Yara se dejó ver. Emitió una firma de alta energía por un microsegundo y luego apagó las emisiones. Fue como un faro que guiaba a quien tenía prisa por conquistar. Los Kalex masticaron el cebo y vinieron en masa. Los escuadrones de corte estrecharon su formación, y la malla de 1000 naves se cerró con la furia de un vendaval. La flecha de San Marcos comenzó una danza que era mitad acrobacia, mitad engaño, cortinas de chaff sintético, giros y cambios de altitud que obligaban a las naves piramidales a reorientarse. Segunda fase: dividir. Yara sabía que el enemigo, para confiar en su superioridad numérica, debía mantener unidad. Entonces se fingió vulnerable. Se desplazó deliberadamente hacia un punto en la sombra, expuso su flanco y luego cortó brevemente su propulsión, obligando a los Kalex a sobrecompensar. Fue un acto de teatro táctico, el agresor que muestra debilidad para atraer el golpe equivocado. Brattle cayó en la trampa de la simetría. Sus unidades de perforación se acercaron en masa, generando columnas de efecto que alteraron la distribución energética. Las naves Kalex comenzaron a emitir impulsos de estabilización que drenaron sus reservas. Tercera fase: la trampa. Mientras las naves enemigas gastaban energía, la estación preparaba su propio sacrificio. La capilla de la aleta, acogiendo el prisma, lanzó una red de pulso sincronizada que alteraba el campo gravitatorio local en microintervalos. No era suficiente para el arresto total, pero sí para sembrar la descoordinación en los algoritmos Kalex. Medianas fluctuaciones gravitatorias inducían errores de cálculo, incrementaban la latencia de respuesta y desincronizaban formaciones. Yara, en su nave, aplicó maniobras de presión máxima, explotando esos errores. Cada vez que una nave Kalex tardaba medio segundo, Yara arreglaba la formación a su favor. La sorpresa humana empezó a coleccionar victorias. Escuadrones Kalex chocaron entre sí en colisiones controladas. Otras naves, al intentar corregir a tiempo, usaron su energía defensiva y quedaron vulnerables. Los humanos abajo, en la superficie, vieron luces cruzar el cielo lentamente como si fuera una danza de meteoros. En la estación, la tensión creció. El prisma no podía soportar su doble uso por mucho tiempo. Activarlo para manipular y mantenerlo como ancla era un consumo que dejaba la estructura al borde del colapso. Los Kalex, frustrados, decidieron cambiar la táctica. Brattle optó por una maniobra masiva: sincronía absoluta, un bloqueo en forma de malla que cerraría la órbita en una reacción en cadena. Para ello necesitaban homogeneidad, y la homogeneidad pedía sacrificios y exponentes tácticos. Lanzaron drones de anclaje que, en un programa de choque, podrían solidificar temporalmente la configuración del campo de batalla. Era una jugada audaz y arriesgada, que, si funcionaba, neutralizaría las trampas humanas. La malla de anclaje comenzó a desplegarse: filamentos, cargas y nodos que buscaban convertir la órbita en un ecosistema dominado por ellos. En ese instante se produjo el momento que nadie olvidaría: la memoria humana que se volvió objeto de lucha. Uno de los nodos del anclaje se acercó demasiado a la capilla de la aleta, y su detonación podría haber anulado el prisma por completo. Los capellanes técnicos comprendieron que la ventana de activación se cerraba. Yara, dentro de su nave, vio la última oportunidad: forzar una sobrecarga de la red Kalex.
Provocar una reacción en cadena que dejara a la flota en un estado de autoatribuida vulnerabilidad durante exactamente el tiempo que el prisma necesitaba para garantizar un efecto de captura. Para eso, debía hacerse ver como un objetivo irresistible. Ella tomó esa decisión con serenidad. En su pecho residían la fe y la rabia, la fe en que el sacrificio no era en vano, la rabia en que su especie había sido considerada meramente útil o desechable. Ella dirigió su nave contra el corredor más denso de la malla Calex, no con el ímpetu de golpe suicida, sino con la precisión de quien activa una pieza maestra. Sus radares lanzaron una serie de falsos destellos que, combinados con el perturbador campo inyectado por la capilla, se convirtieron en un nodo de error. Un puñado de naves Calex se aproximó para neutralizar ese destello, y fue entonces cuando se produjo una pequeña colisión en cadena. Naves que ajustaban su vector se toparon, una se estrelló con otra, liberando fragmentos que desencadenaron un efecto látigo de choques. La órbita se convirtió en un quebranto de metal y luz. Fragmentos flotaron como copos de una explosión mecánica, y cada impacto añadía vibración a los sensores Calex. La red de anclaje sintió la tensión y algunos de sus nodos fallaron. Brattel gruñó órdenes, la disciplina Calex trató de recomponerse, pero la sincronía había sido comprometida. En la estación, la capilla y los capellanes observaron y calcularon, la ventana estaba abierta. El prisma debía activarse ya, en modo de captura, antes de que los Calex recuperaran su formalidad. La decisión, sin embargo, no estaba tomada. Activar el prisma significaba sacrificar la estación y condenar a la órbita. Los cálculos mostraban que millones de escombros caerían en franjas que impactarían la superficie, y la evacuación orbital no alcanzaría a todos. En la superficie, hubo un instante de silencio y luego, como si una herencia se encendiera, la respuesta humana emergió, señales de radio, plegarias en cadena. El listado digital de vidas y nombres que la gente envió al núcleo de Santa Aurora en un acto de entrega. Fue un momento de fe colectiva que no aprobó la técnica, pero la impulsó. Yara, presintiendo la magnitud del acto, contuvo una última memoria, el rostro de su madre. La imagen de su abuelo reparando una antena y la hoja de papel donde se leía la frase que la mano que actúe sea la misma que recuerda. Era una carpeta de 3 memorias que la anclaban al sentido de su acción. Con ese impulso, recibió la autorización del sistema, su anillo y su firma biométrica completaron el pulso final para que la capilla activara el prisma. La órbita se volvió un escenario de destino. Cuando el prisma Aegis encendió su modo de captura total, la estación se iluminó como un faro de otra categoría, su luz no era solo visible. Era una deformación del cielo que hacía vibrar las superficies metálicas con armonías gravitacionales. El efecto buscado era poético y brutal, enrollar la formación Calex hacia sí misma mediante un campo que reconfiguraba la relación entre masa y trayectoria. No se buscaba disipar energía, se buscaba convertir el exceso de orgullo en su propio peso. Yara era el punto focal del drama. En su nave, sus manos fueron instrumentos, apretó palancas y moduló los contravientos de plasma como si tocara una partitura. La flecha de San Marcos, que había desplegado toda su astucia, dejó de ser un arma y se volvió un imán de intenciones. Brattel, sorprendido, ordenó la retirada gradual, sin entender la verdadera profundidad del peligro. A medida que el prisma engullía a la flota, la presión gravitacional no afectaba por igual a todos los cuerpos. Algunas naves comenzaron a torcerse en espirales, otras a vibrar y romper su cohesión. El campo del prisma no elegía moral, elegía masa y vector. La primera nave Calex cayó en el enganche como si fuera una fruta madura. Sus proas se doblaron, su casco gimió y se desintegró en una lluvia de esquirlas que brillaron contra la aurora. Pero el proceso no fue limpio. La onda expansiva resonó en Santa Aurora y provocó tensiones internas. Los ánodos de la estación comenzaron a soltar plasma en líneas de fractura. En la superficie, la gente contuvo la respiración, escucharon como el cielo lloraba metal. Brattel ordenó entonces un acto que,
para su especie, fue ambicioso, detonar las reservas intermedias en una fila para liberarse de los efectos del campo. La idea era sacrificar varias naves para permitir que el resto escapara. Era la lógica del poder que llegaba hasta el final por destreza numérica. El problema, la detonación provocó ondas que, magnificadas por la manipulación del prisma, generaron fractales de fuerza que empezaron a devorar la estructura orbital. Cada explosión Kalex generaba un eco en el campo del prisma que acortaba la ventana de control. La capilla de la aleta emitía en tonos cada vez más agudos, el prisma estaba consumiendo su propia matriz. Yara entonces ejecutó la maniobra final, no sería solo imán, sería martillo. Consciente de que la captura parcial permitiría a la flota recalibrar y contraatacar, decidió usar la flecha para forzar un colapso programado. Giró su nave hacia la masa más densa de la formación Kalex y, en un acto de cálculo y devoción, disparó sus cargas de plasma en un patrón que explotaría las cámaras de reacción de varios acorazados al unísono. La explosión, al resonar con el prisma, creó una dislocación en la malla espacial que no solo atrajo naves, sino que produjo una onda que las quebró desde dentro. Fue un momento de belleza terrible, 1000 naves difuminándose como un soal que se rompe. Fragmentos hichas, escamas azuladas y reflejos de filamentos dorados se precipitaban hacia la estación, cada una lanzando destellos que eran como fuegos artificiales en cámara lenta. La capilla vibró hasta la ruptura. Los capellanes sellaron los protocolos finales. Santa Aurora comenzó a fragmentarse, se soltaron anillos de servicio, diedros de mantenimiento se rompieron, y una lluvia de escombros se dirigió hacia la curvatura planetaria. En medio de esa catástrofe coreografiada, hubo un instante que congeló el tiempo, el contacto directo entre Yara y Bratel. No hubo palabras, hubo dos presencias que se reconocieron en la equivalencia del coraje. Yara vio en los visores como la corona de filamentos de Bratel ardía en luz púrpura por las tensiones gravitacionales. Bratel vio a una piloto humana que, con un anillo en la mano, había decidido convertir su nave en un martillo contra su propia ortodoxia. Era la iconografía propia de una guerra antigua, una mujer contra 1000. Pero la batalla no era entre personas y números, era entre determinaciones de sentido. Entonces se produjo lo inevitable. Con una serenidad casi bíblica, la capilla de la aleta sincronizó el pulso final. Sus amplificadores descargaron una red gravitacional que encerró la masa Kalex en un remolino que los acercó a la estación como si fueran hojas arrastradas por un remolino. La estación cedió. En los segundos que siguieron, la geometría del prisma reconfiguró la órbita en una espiral que dirigió la mayoría de las naves hacia una caída controlada, muchas se desintegraron en el rozamiento atmosférico de Eidene. 9. Otras se estrellaron contra la estación y junto con la estación, se fragmentaron en trozos que, tras cruzar la atmósfera, explotaron en un espectáculo que precipitó auroras artificiales sobre la superficie. Yara, en esos momentos finales, sintió la compresión como un abrazo. Sus instrumentos empezaron a fallar. Su mente volvió una vez más a las memorias, la cara de su madre al entregarle el anillo, la hoja de su abuelo, el holo emblema cosido en su chaqueta que ahora brillaba con la luz de 1000 incendios. Sintió rabia, sí, pero también una fe ardiente, había decidido que la humanidad no se rendiría a la estadística. Con un último gesto, activó el mecanismo de remisión que diseminó un patrón de códigos hacia el núcleo del prisma, confirmando que la acción era suya y que, con su decisión, la capilla debía consumarse. En el clímax de la explosión, cuando la estación se partió en una sinfonía de estructuras que caían, se produjo una imagen que sería recordada como la síntesis de la contienda, la flecha de San Marcos, desintegrándose en una lluvia de chispas, y a través de las ventanas rotas de la capilla, la luz del prisma proyectando la figura de una paloma en el plasma, como si la tecnología hubiera aprendido a rezar. La consecuencia fue brutal y hermosa. Muchos kilómetros de la órbita se llenaron de fragmentos, la mayor parte de la flota Kalex desapareció en la atmósfera, convertida en lluvia de fuegos. Algunas naves lograron escapar, pero no lo suficiente como para mantener una presencia operativa. La moral Kalex se quebró.
Brattell, en su nave remanente, comprendió que había enfrentado algo que su cálculo no preveía, no solo números, sino la lógica de la fe humana convertida en acto táctico. Cuando se disiparon las llamas orbitales, el cielo de Irene 9 amaneció con una claridad nueva. Había auroras residuales, estelas que en la superficie se tomaron por cometas y personas que salieron a las calles para mirar. Aquello que quedó de Santa Aurora no era mucho: anillos colapsados, paneles hechos polvo, la capilla convertida en un montículo de escombros y, en el centro, fragmentos del prisma que aún brillaban débilmente, como un corazón que late en la morgue. Pero la mayoría de la flota Calex se había ido o estaba disgregada. Los que quedaban serían perseguidos y, eventualmente, derrotados. Sus doctrinas habían sido cuestionadas por algo que la batalla había probado, que la humanidad, incluso en su fragilidad, podía convertir su fe en un arma estratégica. La superficie se organizó en un torbellino de solidaridad, las fábricas reorientaron sus drones para recoger escombros y convertirlos en materiales de reconstrucción, los monasterios costeros abrieron sus puertas. Las escuelas improvisaron talleres de reparación y los niños recogieron fragmentos del cielo como si fueran piedras sagradas. Yara no regresó. Su nave fue encontrada, semanas después, como un patrón de forma sobre un promontorio cercano, el casco carbonizado, el cockpit abierto y en su interior, el anillo de titanio aún en la muñeca, aunque ajado y con la muesca de la quemadura perfilada por el fuego. Su cuerpo no estaba. Algunos dijeron que fue incinerado, otros, que su nave se desintegró en la estratosfera. Lo que sí existía era la certeza: alguien había pagado un precio que no era solo suyo. La capilla de la aleta se convirtió en memoria. Se erigieron placas con los nombres de quienes murieron esa noche, se colocó el holo emblema de la tripulación en las paredes de las ciudades y se declaró día de recuerdo. Pero Santa Aurora, en su ruina, legó algo más tangente: fragmentos del prisma que podían, con los cuidados apropiados, convertirse en generadores de potencia, pero sobre todo, en simuladores de lecciones tácticas. Los ingenieros humanos, con su típica mezcla de religiosidad y teoría, estudiaron los restos y extrajeron principios que servirían para defensas futuras. No se trataba de repetir la tragedia, se trataba de aprender de la fe convertida en maniobra. En la política interespacial, la derrota Calex se interpretó de muchas maneras. Algunos estados humanos vieron la necesidad de fortalecerse, otros reconocieron que la autodefensa sin moral podía hacer a la humanidad similar a sus enemigos. Se iniciaron debates sobre la moral de sacrificar infraestructuras que significaban patrimonio cultural, y sobre los derechos de vida que se cruzaban con las decisiones tácticas. La discusión fue larga y áspera, como suelen ser las discusiones que mezclan duelo y esperanza. Pero hubo una conclusión que atravesó las opiniones: las acciones de Yara demostraron que la humanidad podía imponer su narrativa en el cosmos no por la cantidad de armas, sino por la calidad de sus determinaciones. A nivel cultural, la imagen de la paloma proyectada por el prisma se convirtió en emblema. No fue un símbolo ingenuo, era un recordatorio incómodo de que la tecnología, guiada por la intención humana, podía ser un acto de devoción. Se escribieron canciones, se compusieron himnos en tonos menores y se hicieron esculturas con fragmentos del prisma. Entre los objetos preservados que más se veneraron estuvieron el anillo con la muesca, el papel con la plegaria del abuelo y el holo emblema que había cosido Yara en su chaqueta. Fueron recuerdos materiales que permitieron a la gente contar la historia de la mujer que se había enfrentado a la marea. Hubo, también, momentos de fe y furia mezclados que se transformaron en leyenda. Una escena, en particular, se volvió relato de piel de gallina: la vez en la que la gente de una ciudad costera vio la caída de escombros como una lluvia de luciérnagas y, en vez de esconderse, salieron a recoger fragmentos ardientes que caían del cielo. Uno de ellos, un pescador, prendió un fragmento del prisma entre sus manos y no fue herido, el metal solo calentó como una bendición. Ahí nació la llamada oración del acero, una práctica temporal que mezclaba respeto y curiosidad técnica. Fue una manifestación de lo que significaba haber sobrevivido a algo que había querido borrarlos.
Una comunidad no se consuela solo con victoria, necesita ritual para colocar la pérdida en un altar. La política Calex no se compondría de la noche a la mañana. Brattle regresó humillado a su flota reducida. En su cultura hubo consecuencias, la derrota abrió debates acerca de su dogma expansionista y, aunque no desapareció, perdió pegamento ideológico. De hecho, algunas facciones Calex empezaron a interesarse por la idea de pactos, por comunicaciones que no fueran únicamente a través del lenguaje de la conquista. Es un hecho curioso, pero común, la derrota inspira introspección, y en la introspección germinan posibilidades de cambio. En el corazón humano, la narración adquirió una frase que circuló en las plazas y entre las generaciones. No fue exacta en su forma original, la versión que quedó rezaba así: no somos un número, somos la geometría que hace de la fe una maniobra. Era un aforismo, una frase corta que condensaba el HFY de la acción. Esa línea se reprodujo en grafitis, en cantos y en programas de instrucción. Era la marca que dejaba la batalla, una convicción de que la humanidad no cedía su dignidad por la voluntad de otras especies. Años después, la reconstrucción continuó. La estación monástica Santa Aurora fue replanteada sobre cimientos que incorporaron fragmentos del prisma en su estructura, ahora diseñados para evitar que la tentación de repetir el sacrificio fuera la única salida. Los nuevos capellanes técnicos preservaron la memoria y mantuvieron el prisma bajo sellos legales, no se volvería a activar sin un consenso amplio. La devoción que antes se manifestaba en plegaria se volvió también una cultura de alerta y ciencia ética. En la costa de Eirene 9, donde la gente había visto caer la luz en forma de fragmentos, se erigió una estatua, una figura femenina con la mano extendida hacia el cielo, en cuyo dedo había una banda de titanio con una muesca. La inscripción readucía la plegaria del abuelo: que la mano que actúe sea la misma que recuerda. El monumento no solo honraba a Yara, honraba a todos los que habían decidido actuar con la memoria como brújula. La historia, después, se narró en muchos tonos, unos la transformaron en épica, otros en advertencia, otros en enseñanza militar. Pero la estela más poderosa fue la que tuvo forma humana. En los talleres, en los colegios y en las capillas, se enseñó algo sencillo: cuando la opresión viene en masa, las respuestas humanas pueden tomar la forma de sacrificio táctico y de fe determinada. No porque el sacrificio sea deseable, sino porque a veces es el instrumento que la razón y la compasión pueden aceptar como último recurso. En los registros, quedaban además 3 objetos de memoria que la gente conservó con especial cuidado: el anillo con la muesca en la muñeca de una estatua, la hoja de papel con la plegaria del abuelo reproducida en murales y el holo emblema que colgaba en todas las puertas de las ciudades importantes. Aquellos objetos no eran reliquias mágicas, eran recordatorios de que la humanidad, a pesar de su tamaño relativo en la galaxia, podía inscribir su voluntad en la trama del cosmos. Y en la noche en la que se recordaba la caída de Santa Aurora, mientras las estrellas parpadeaban como testigos indolentes, una vieja religiosa encendió una vela hecha con cera sintética. En su rostro se veía el cansancio de la memoria y la calma de la fe. Ella recitó en silencio la pequeña frase que había recorrido generaciones: vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida. Fue una oración y una advertencia: la humanidad había defendido su casa con coraje, pero también había aprendido a no usar la misma lógica del exterminio. La lección política y humana se convirtió en legado. Nuevas generaciones se entrenaron no solo en el arte de la guerra, sino en el de la decisión ética. Nuevos tratados surgieron acerca del uso de tecnologías que podían costar vidas en masa. La reconstrucción no borró el dolor, pero lo transfirió a un sistema que prometía no repetirlo sin debate. El mundo había cambiado, las pruebas mostraron que, en la caldera del conflicto, la fe podía ser tácticamente eficaz y moralmente compleja. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.